Jóvenes, bienvenidos a este segundo trimestre. Es una nueva oportunidad para mejorar en muchos aspectos. Sin duda alguna son tiempos para aprender a adaptarnos a estos cambios y yo los felicito por todo el esfuerzo que han estado realizando. Con ello los exhorto a continuar esforzándonos y a mantener una buena comunicación, ya que en estos momentos es la clave para el aprendizaje. Bienvenidos y mucho éxito. Proyecto número 5. Narrador a tu narración. Práctica social del lenguaje. Lectura de narraciones de diversos subgéneros. Ámbito, literatura. Tipo de texto, narrativo. Aprendizaje esperado. Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos. Ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. Propósito. Desarrollar habilidades y conocimientos de diversos subgéneros narrativos para identificar sus características. Producto final, reporte de lectura. Actividad 1. Conocimientos previos. Estas son las 4 preguntas de los conocimientos previos. Recuerda anotarlas en tu cuaderno. No olvides qué es lo poco o mucho que sabes sobre el tema. Vamos a comenzar con nuestro tema. Lo primero será definir al cuento. Se le considera una narración breve, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Las partes del cuento son 3, sin embargo, en algunas fuentes consideran 4 debido al clímax. La introducción o planteamiento es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y el lugar donde se desarrolla. El nudo, o también llamado desarrollo, es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Básicamente es el apartado donde suceden las acciones más importantes de la historia. Clímax es el momento de mayor tensión, es la parte más emocionante del cuento. En el desenlace final se da la resolución del conflicto. Ahora vamos a conocer los tipos de cuentos y los subgéneros. Existen 2 tipos de cuentos, popular y literario. El primero es una narración tradicional breve de hechos imaginarios. Se transmite oralmente y por lo general no se conoce al autor. En los cuentos literarios suele conocerse al autor, es decir, se le identifica y además el cuento es transmitido mediante la escritura. En cuanto a los subgéneros, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un género literario, y este es cada uno de los grupos en que podemos clasificar las obras literarias, de tal modo que las reunidas en cada grupo poseen características comunes. Tradicionalmente, las obras literarias se han agrupado en 3 grandes géneros: poesía, narrativa y drama. Dentro de cada género podemos distinguir textos especializados por alguna característica particular que denominamos subgéneros narrativos. Por ejemplo, policíaco, intriga, humorístico, terror, acción, ciencia ficción, amor, fantástico y otros. Dentro de la historia, los personajes realizan las acciones que cuenta el narrador. Vamos a ver a continuación cómo se clasifican los tipos de narrador y los personajes. Los tipos de narrador generalmente son 3: el omnisciente, el equisciente y el deficiente. El primero posee conocimiento total de los personajes y las situaciones, cuenta lo que hacen y sienten los personajes. El equisciente sabe lo mismo que el protagonista, cuenta la historia tal como la vive, no puede contar los sentimientos. En algunas ocasiones, este tipo de narrador es parte de uno de los personajes de la historia. Deficiente. Sabe menos que el protagonista. Narra solo lo que pasa, no dice lo que piensan los personajes. Es el tipo de narrador que sabe menos. En cuanto a los tipos de personajes, podemos encontrar 3. El protagonista, que es el centro de la historia y todas las acciones lo afectan o lo favorecen. El secundario se relaciona con el protagonista, lo acompaña durante la historia. Y el incidental, que también se le conoce como ambiental o fugaz, interviene muy poco en la historia, a veces solo lo nombran sin que participe activamente en el cuento. A continuación vamos a ver un ejemplo. El cuento se llama Tenga para que se entretenga.
El autor es José Emilio Pacheco. Esta historia de suspenso narra la extraña desaparición de Rafael Andrade, un niño de 6 años. Actividad 2. Palabras y preguntas del cuento. Identifica mínimo 3 palabras que no comprendas de la lectura. Búscalas en tu diccionario y escríbelas en tu cuaderno. Responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué crees que representen los corchetes utilizados en la redacción del cuento? 2. ¿A qué subgénero pertenece este cuento? 3. ¿Qué relación encontraste entre el título y el contenido del cuento? 4. Menciona cuáles son los personajes del cuento. 5. ¿Quién es el narrador de este cuento? 6. ¿A qué tipo de narrador pertenece? 7. ¿Qué motivó a Rafael a irse con el hombre misterioso? 8. ¿Por qué crees que el hombre misterioso se llevó al niño? 9. ¿Por qué contrató el ingeniero Andrade a un detective? 10. ¿Qué piensas acerca del final del cuento? ¿Qué final le darías tú? Actividad 3. Análisis del cuento. Antes de pasar a la actividad 3, vamos a revisar estos 4 conceptos. La trama es la secuencia del cuento. También aplica en cualquier historia, novela o poema. Se basa en el desenvolvimiento de la historia. Es decir, lo principal es el momento cronológico en el que ocurren los hechos. Está muy relacionada con las partes de la historia. El ambiente. Se refiere a las condiciones físicas, sociales o imaginarias que aparecen en el cuento. Generalmente responde a las preguntas ¿dónde y cómo? Espacio. Marco físico en el que se desarrolla la acción. Se refiere al lugar. Tiempo. Puede ser manejado en 2 formas, ya sea en la época en la que se desarrollan los hechos, por ejemplo 1944, o también se refiere al tiempo del relato, que los hechos ocurrieron en una semana, en un día, en ciertas horas. Ahora vamos a ver las características de los personajes. En este apartado tenemos 2 tipos de características. Las características físicas, que como su nombre nos dice, se refieren al aspecto o rasgos físicos de los personajes, dicho de otro modo, a la descripción externa de la apariencia de los personajes. Y también tenemos las características psicológicas, que se refieren a la forma de pensar y de actuar de los personajes. En otras palabras, al carácter, valores, intenciones y motivaciones de los personajes. La actividad 3 consiste en hacer un breve análisis del cuento. Te recomiendo este formato para que puedas hacer la actividad de una forma más sencilla. Vas a tener que agregar el título del cuento y el autor. Estos 2 datos ya están al inicio de la historia, antes del cuento. El espacio, recuerda que se refiere al lugar o lugares donde se desarrolla la historia. El tiempo, recuerda que puede ser el de la época o el tiempo del relato. Depende mucho de la información que te proporcione el cuento. En este caso, yo te recomiendo mencionar la época, ya que este cuento generalmente te dio información referente a la época. Los personajes ya están aquí en una pequeña lista. Tú deberás agregar sus características físicas y sus características psicológicas, como si fuera una breve descripción. Nada más divídelo en físico y en psicológico. Recuerda que esta actividad puede quedar en tu cuaderno. De cualquier forma, aquí está el formato, ya es más sencillo, ya nada más es copiarlo y contestarlo. Actividad 4, producto final. Recuerda que el producto final es un reporte de lectura, el cual es un registro de los diferentes elementos de una lectura. En él puedes describir tus observaciones acerca de las características de los personajes y otros aspectos como la trama, los lugares, los ambientes. Puede ser escrito en forma digital o en tu cuaderno. Recuerda que el producto final es el resultado de todo lo que trabajamos en este proyecto. Te recomiendo revisar nuevamente algunos temas o información previa. El reporte de lectura debe contener el título,
en este caso en relación al cuento, subgénero literario al que pertenece este cuento, el nombre del autor. En la introducción te puse en un paréntesis una clave para que tú puedas identificar qué debe de llevar la introducción. En este caso, la pregunta va a guiarte para que la respuesta sea la introducción. Es decir, en la introducción tú vas a escribir por qué esa lectura llamó tu atención. Ojo, no escribas la pregunta, solamente es una guía. Desarrollo. Debe contener el resumen, es decir, brevemente de qué trata el cuento, personajes y características que ya lo tienes en la actividad anterior, nada más hay que agregarlo aquí. Lo mismo que en ambiente social, espacio y tiempo, ya también lo mencionaste, hay que agregarlo. Los pasajes más atractivos o interesantes de la lectura, en este caso, ¿qué momentos te gustaron más del cuento o te parecieron más interesantes? Hay que especificarlos. En la conclusión, hay que decir si el cuento logró mantener tu atención durante toda la historia y también hay que mencionar si era lo que tú esperabas. En el comentario te voy a pedir que escribas qué te gustó y qué no te gustó del cuento. En la referencia bibliográfica recuerda que son los datos del cuento, hay que revisar lo que te puse antes de la historia, ahí aparecen algunos datos, y elaborado por, es decir, tu nombre completo. Para este producto final se van a considerar estos 5 rasgos a evaluar. Fíjate muy bien, te lo dejo aquí para que lo puedas leer con calma. Cada sí vale 2 puntos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.